Bueno, buenas tardes a todos, ¿eh? Esta asignatura de dirección estratégica, ya, bueno, como decía Laia, es para el tercer semestre, en septiembre. La imparto yo. Aquí tienen mi URL por si necesitan mi email o revisar mi background. En esta clase básicamente lo que me interesa es intentar como equiparlos, ¿no? Equiparlos con una serie de conocimiento específico en tres grandes ramas de lo que sería el conocimiento organizacional, que suele ser importante para tomar decisiones estratégicas, ¿no? Estrategias son más que flechitas que van y vienen, hay que tener un cierto concepto, un cierto aparataje, una cierta capacidad analítica, que es lo que todos intentamos hacer. En el caso concreto de mío, los tres grandes temas sobre los que gira este proceso de estrategia, de programación estratégica, análisis estratégico, pues tiene que ver con el análisis económico de las organizaciones, qué significa el concepto de función objetivo, cómo identificar o separar recursos, capacidades, competencias, entender y saber hacer. Esto se suele ver, se suele oír, pocas veces se suele saber cómo se hace. Saber hacer un análisis de procesos, por ejemplo, usando una cadena de valor. El segundo tópico, que son las curvas de aprendizaje, básicamente se refieren a comportamiento organizacional. Entender por qué una organización puede aprender, por qué una organización puede olvidar que esto sucede. Y la última parte tiene que ver con el puro desempeño, ¿no? El puro desempeño, por ejemplo, análisis de productividad, análisis de rentabilidades, etcétera, en diferentes formas, ¿sí? Hay diferentes formas de entender la palabra desempeño, ¿no? Es un constructo multidimensional, ¿no? Y sobre estos tres temas, estos tres grandes bloques, es sobre lo que gira la asignatura, ¿sí? A la hora de plantearla en clase, lo que vamos a intentar hacer es siempre ir, como suele pasar en todas las asignaturas, bueno, en muchas, perdón, es irnos moviendo en este escenario de teoría, práctica, teoría, práctica. Cada vez que avancemos o progresemos en un tópico teórico, pues vamos a intentar hacer estudios de caso, ¿ok? Obviamente relacionados con el tópico que estamos tratando, ¿ok? Vamos a ver el desempeño de las empresas del sector de la construcción en España para un periodo curioso, del 2003 al 11, ¿no? Un periodo de bonanza que después se convierte en crisis, tragedia, años complicados. Eso está muy bien para entender el concepto de función objetivo y así como el concepto de desempeño. También vamos a estudiar lo que es la evolución y trayectoria de tasas de accidentes laborales, que eso está muy bien para entender el aprendizaje, ¿no? Cómo se aprende a minimizar accidentes, eso suele estar bien. Esto aplica para muchos contextos también, ¿no? No solo accidentes, podemos aprender de muchas cosas. Podemos aprender de cómo minimizar accidentes, cómo minimizar costes, podemos aprender de cómo maximizar producción o cómo minimizar residuos en la producción, número de ladrillos que se rompen. Bueno, se puede minimizar esto, ¿ok? Etcétera. Y después tenemos otro ejemplo que está muy bien, que es muy reciente, que va muy bien para entender lo que son los rediseños organizacionales, que es el relanzamiento de Coke Zero Sugar, ¿no? Este producto aquí en España creo que entró hace como 2 años, diría. Pero esto empezó en Inglaterra, no, hace 3 años entró en España, perdón, me equivoco. Esto entró en el 19 en España y en el 18 en el Reino Unido. Nosotros vamos a centrarnos en ese caso, en el caso de Reino Unido, ¿ok? Para entender un poco cómo fue ese proceso, cómo fue ese relanzamiento, qué se tocó, qué no se tocó, cómo fue la perspectiva estratégica para entender cómo se les ocurrió a estos que hacía falta relanzar ese producto, ¿ok? Entonces, vamos a intentar hacerlo de forma bastante sistémica en el sentido de ir compaginando teoría con la práctica, ¿ok? Para ir un poco evolucionando todos hacia este conocimiento común, ¿sí? Y supongo que a lo que les interesa bastante, ¿cómo apruebo esto? En el caso hipotético de que se matriculen. Bueno, pues para pasar, por lo general tenemos una serie de casos cortos que yo los complemento con una serie de casos grupales, suele ser dos, ¿ok? Que estos contabilizan un 70% y hay un proyecto final, que este proyecto final se empieza a hacer desde la semana 2, ¿ok? En la semana 2 arrancamos con ese proyecto final.
Este proyecto final es en equipos. Ya como es en el tercer semestre, yo ya supongo y presupongo que ustedes se conocen y sabrán cómo organizar los equipos y gestionarse. Entonces empezamos en la semana 2 para que de forma progresiva, conforme avancemos en los temas, ustedes vayan haciendo diferentes etapas de ese trabajo final. ¿Ok? La idea es darles feedback 2 veces, 2 sesiones de feedback para que ustedes puedan ir mejorando el proyecto final y presentarlo al final de la asignatura. Es un proceso, es un proyecto ongoing que se llama, ¿ok? Que se va a ir desarrollando conforme avanzamos en el curso, ¿sí? Las temáticas y demás yo las suelo proponer en clase, pero obviamente tienen que ver con los temas que discutimos en clase, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes pueden extenderlo, obviamente, a contextos donde ustedes estén interesados, ¿no? Puede tratarse de contextos específicos, de empresas concretas o estudios de caso particulares o sectores completamente que no tocamos en clase, pero que a ustedes les parecen interesantes, ¿no? Una vez unos grupos hicieron un análisis de unas empresas de apps para Android y para Apple, y estuvo interesante. Entonces, que sepan que hay flexibilidad para estos temas en el proyecto final. En los casos prácticos, ya sean cortos o los grupales, ya están bastante delimitados, ¿ok? Y bueno, un poco esta es la idea con la asignatura. Y por mi parte, Laia, muchas gracias, yo ya estaría.